Hijas de su Chihuahua es un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura, Culturas Populares, Unidad Regional Chihuahua por medio del programa PACMIC. Somos un grupo de 4 mujeres conectadas por el amor a Edgar Allan Poe durante la pandemia, en la que descubrimos lo infinitamente reparador que es platicar sobre los libros y lo fascinante que resulta conversar sobre los autores y sus vidas, aunque nunca nos habíamos visto en persona. Bienvenidas y bienvenidos sean a un episodio más de Las Hijas de su Chihuahua. Nosotras somos Emma Sáenz, Cristina Carrión, Valeria Enríquez y Victoria Mendoza. y nosotras somos Las Hijas de su Chihuahua. Comenzamos. Gracias, Emma. Pues sí, ya estamos pues en nuestro 7º capítulo. En esta ocasión, tenemos una escritora muy especial para todos los chihuahuenses, para la gente que gusta de la poesía, de los ensayos. Tenemos una promotora social incansable. Ella es Rarámuri también y su nombre es Dolores Batista. Si quieren conocer más sobre ella, Emma nos va a platicar una pequeña semblanza y luego vamos a ver parte de su obra en este capítulo que esperemos les guste y esperemos busquen y googleen mucho el nombre de Dolores y vean su trabajo. Muchas gracias, Cristi. Voy a darle lectura a la semblanza que nos brinda la Enciclopedia de la Literatura en México. Dolores Batista es poeta, ensayista, traductora y promotora social rarámuri. Cursó sus estudios de primaria y secundaria en Sisoguichi y en la ciudad de Chihuahua. Aprendió español, estudió enfermería, pero regresó a su pueblo para fundar una escuela. Recopiló la tradición oral rarámuri de forma bilingüe. Fundó en su propia casa una escuela orfanatorio que ella misma atendía. Dolores Batista fue la informante principal de Pedro de Velasco para la elaboración de su tesis Danzar o Morir, ahora considerado un clásico sobre el tema de la etnia rarámuri. Colaboró en la elaboración del libro Hablemos en Tarahumar, método para el aprendizaje de esta lengua mediante materiales en audio. A lo largo de su vida, llevó a cabo numerosos proyectos de mejoramiento social en su comunidad. Ayudó al rescate de celebraciones religiosas, costumbres y creencias de los pueblos originarios de Chihuahua. Defendió los derechos de esta comunidad y fue nombrada miembro del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Interesada en la documentación y difusión de la tradición oral rarámuri y la producción de textos en esta lengua, publicó un libro de narraciones tradicionales como parte de la colección Flor de Arena de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente grabó audiolibros destinados a difundir la literatura rarámuri oral entre las personas que no dominan la lectoescritura. Sus últimos años participó en el taller de producción de textos en rarámuri ofrecido por el Instituto Chihuahuense de la Cultura. Todo esto es lo que nos dice la Enciclopedia de la Literatura en México. Tiene una larga trayectoria nuestra escritora de este capítulo y lo que vamos a hacer, ella tiene una obra muy grande, tiene bastantes poemas, tiene leyendas, tiene cuentos. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el capítulo anterior de Rubí. Seleccionamos 5 poemas. En esta ocasión pueden ser también cuentos o leyendas que Dolores Batista escribió y luego comentamos acerca de cada uno de ellos. Entonces, pues no sé, chicas, ¿podemos empezar o si hay... ya estamos listas? ¿Sí? Bueno, el primero que seleccionamos del libro Cuentos, Leyendas y Poemas de Lolita Batista, así se llama el libro, por si lo quieren descargar, está disponible en PDF. Ustedes lo pueden bajar. Si gustan, también se los ponemos ahí en la página. El primero que seleccionamos de este libro se llama Cuando me muera. Y este poema dice:
Cuando muere un rarámuri, pasa 3 veces más alto de la casa y las mujeres 4. Desde esta tierra llega primero a la luna agradeciéndole y después va con el sol, avisando que ya no va a vivir en la tierra. Así han informado los antiguos. ¿Qué les parece este poema que es muy común en esta escritura, en este libro? Esto que comenta aquí Dolores Batista sobre cómo informan los antiguos o qué les aconsejaban a ellos las personas, pues sus antecesores, qué les recomendaban para vivir. Los consejos son muy importantes y el guardarlos y el tenerlos en un libro como este, creo que es una parte muy, muy importante para resguardar todas estas costumbres, ¿no? Usos y costumbres. ¿Qué piensan de este poema? Ya después de haber leído también Molema, creo que ya tenemos una idea más fresca de lo que significa esto, ¿no? Precisamente yo te iba a comentar, o les iba a comentar eso. O sea, como al leer a Lolita Batista, después de leer a Job, nos transporta y nos traslada y decir, bueno, pues ahorita Lolita Batista está en su cuarta altura, en su cuarta vez, porque pues desde el 2004, creo, 2014, no me acuerdo. Ahorita lo checo bien, pero desde ese momento en el que ella trasciende, pues está recorriendo sus 4 espacios para llegar hasta allá. Entonces, pues es así como bien significativo saber que ella escribió de ello y que le da ese reconocimiento a los antiguos. Así han informado los antiguos. O sea, tenemos que decirle al sol, tenemos que decirle a la luna, agradecerle y luego decirle al sol que ya no vamos a estar aquí. O sea, encárgate de los que están allá o gracias por lo que hiciste mientras estaba yo aquí. Pues ahora a nosotros nos toca decirle a Lolita gracias por lo que dejaste aquí. Gracias, porque aunque digas que ya no vas a vivir aquí, estás presente, te tenemos aquí. Algo que se me hace muy curioso, o no curioso, muy importante de los cuentos y de los poemas de Lolita, es que ella termina con un así dicen, así era, un así es. Y me recuerda mucho a estos ritos en donde terminan, esta es palabra de, para no continuar, ya sabemos de dónde. Entonces, no sé, como que esta parte es, estamos venerando a los antiguos, estamos venerando a nuestros dioses, estamos venerando a nuestros ancestros, bla, 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 bla. Entonces, se me hace como una forma muy, muy bonita y sobre todo si checamos el prólogo, sabemos de que sus deidades son sol, luna y todo esto y como sus cuentos, sus leyendas, todo se pasa de forma oral. Entonces, ¿cómo lo retrata ella aquí? Así han informado los antiguos. Significa que esta historia es más antigua que yo, es más antigua que mi abuelo, es más antigua. O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién sabe? Pero esto es lo que me dijeron a mí que ellos habían dicho. Entonces, eso se me hace como una forma de venerar a los que estuvieron antes de nosotros. Entonces, se me hace muy hermosa esta parte. Y como que ese cierre, vale, le hace la certeza de que lo que estás escuchando es verdad. O sea, es de buena fuente. Te lo estoy diciendo, no me lo inventé, es de buena fuente. Y créelo y vívelo. Como que ese cierre que hace en los escritos es de veras. O sea, créelo. ¿Qué te llamó la atención de en especial este poema? Empezamos fuerte. Empezamos con un tema fuerte. Pues fueron bien recio, muchachos, qué bárbaras. Pues es que lo que me comentaban, tanto tú como Emma, de estas reminiscencias que nos da la obra de Molema, a todo lo que nos planteó Gladys a lo largo de su libro, pues está súper marcado y a mí se me hizo muy interesante también cuando lo leí, está remarcar que las mujeres tenemos un alma más y eso se me hace muy interesante, sobre todo
bueno, pues yo crecí con mi abuelita diciendo que cuando las mujeres paríamos, porque lo decía, teníamos un pie en el cielo y un pie en la tierra, que hasta que no pasaban el puerperio y toda esta parte, no podíamos poner los otros dos pies en la tierra de regreso. Y leerlo en la obra tanto de Gladys como de Dolores Batista, me da eso que dice Emma. Es cierto, créelo, no son dichos hechos al aire, no son suposiciones, no es algo que despertó mi abuelito un día y decidió inventárselo, es una sabiduría ancestral. Sí, Hay la un, verdad. hay uno de los poemas, estaba viéndolo, el del 40, que dice, los rarámuris se convierten en animales cuando mueren. Recuerden cuando Gladys nos está explicando este ritual y que se asoman a ver de qué eran las huellas del que se fue, o sea, de las huellas que te dejó la firma de aquí ando, hijo, no te preocupes, aquí ando, nieto, no te preocupes. Es por eso, porque qué animales están volviendo los que se van. Entonces, se me hace muy hermoso cómo se liga las creencias, las tradiciones en diferentes formas de relatar el mismo suceso que es la muerte. Entonces es fascinante cómo, retomando de nuevo el cierre que dice Vale de los escritos, o sea, todos tienen la misma información con diferentes detalles y diferentes experiencias, pero así dicen los ancestros, ¿eh? O sea, es de veras. Es como una agradable recomendación. Pórtate bien. Oigan, y a lo mejor yo mezclando peras con manzanas y duraznos, pero cuando leí este poema que dices tú, Emma, en mi cabeza solo podía escuchar las ratas no tienen alas. O sea, la canción de, bueno, a lo mejor alguien me va a regañar, no sé si todavía eran Caifanes o ya eran Jaguares cuando hicieron esta canción de las ratas no tienen alas. Lo siento, muchachos, para mí es lo mismo Caifanes y Jaguares, lo siento. Pero sí, estaba leyendo eso y cuando leí también Molema en mi cabeza solo se repetía una y otra vez, recuerda que las ratas no tienen alas y para mí es como la concentración, la promesa, la certeza de que las personas que son malas no van a trascender, o sea, no hay manera, o sea, y aparte se me hace muy poderoso porque ni siquiera es una promesa de que en otra vida, o sea, aquí te vas a quedar, aquí vas a reptar, aquí te vas a arrastrar, aquí vas a sufrir porque las ratas no tienen alas. Y se me hace pues muy, no sé si decir muy padre, pero me agrada la idea de que si somos malos aquí nos vamos a quedar a padecer como una promesa. De hecho, si alguno de ustedes que nos esté escuchando descarga este libro, va a encontrar otras historias como lo que dice Victoria sobre estos animales que tú regresas en animales y hay una historia sobre unos burros, ¿no? No sé si la vieron, de que si, ¿no? Bueno, si la leyeron es de que reencarnaban los compadres y las comadres que engañaban a sus esposos, reencarnaban en burros y se la pasaban afuera de la casa del, no sé, del ex, algo así, comiendo allá afuera. Entonces es una lectura que van a disfrutar y que van a sorprenderse y que van a escuchar consejos. Creo que esa es una parte bien importante de esa cultura de los rarámuris, el escuchar el consejo de los antiguos. Y empezamos con este tema de cuando me muera, porque en el libro de Dolores así van los poemas, no crean que lo agarramos así desde el final hasta el principio. Pero ahora vamos a otro poema, chicas, que les quiero leer, que vamos a ver, que se llama Mujeres. Y creo que ya pasamos del tema de la muerte, ahora vamos a hablar sobre lo que es ser mujer, ¿no? Y dice así, mujeres, hay muchas mujeres como ustedes que luchan porque la vida sea más agradable y para que haya trabajo en las comunidades. Aunque hay obstáculos que no dejan que las personas luchen por el bien de su comunidad, pero siempre gana el bien y lo malo se descubre.
y la vida sigue su curso para continuar, seguir adelante por el bien de los demás. Las mujeres rarámuri trabajan mucho antes de crecer. Desde los 8 años empezaban a hacer pinole y tortillas, batallaban pero aprendían. Así era antes. Hoy en este tiempo, las mujeres crecen de diferente manera. Wow. No sé, a mí se me pone la piel chinita cuando leo esto. ¿Qué piensan de esto, chicas? Vale, Emma, Vic. Ay, a mí se me va a salir lo amargoso, muchachas. Es que a mí eso que diga que las mujeres ahora crecen de diferente manera, mira, me jala algo así adentro como de... No sé si me lo tomo a mal porque yo tengo 29 años y no sé hacer tortillas ni pinole, pero sí trato de contextualizar la idea, trato de no enfrascarme nada más en esa estrofa, pero ustedes que me conocen muy bien, muchachas, creo que saben cómo me pongo cuando algo me huele poquito así a este corset del DVD de las mujeres. Se me hace muy triste que antes a los 8 años ya tuvieras que hacer pinole y tortillas. ¡Qué horror! Eso no sé, es algo que me choquea un poco, pero pues les digo, hay que tratar de contextualizarlo. Y si te quedas en la primera parte del poema, pues sí está muy bonito. O sea, sí esta idea de que unas mujeres abrimos el camino para las que vienen atrás, es lo que yo quiero entender. Que las mujeres que vienen atrás de mi generación, por ejemplo, puedan entender que no necesitan saber hacer tortillas para ser mujeres completas. Que Mira, sea la creencia. lo explicas de una forma, yo creo que nos toca de muchas maneras a todas. Hace unos días fue el cumpleaños de una de mis jefas y ella es una mujer que ha logrado muchas cosas en diferentes ámbitos. Ella ha llegado a las Olimpiadas, o sea, nada más para que veas una mujer cómo se ha preparado para haber ido 2 veces a las Olimpiadas. Y cuando cumplió años yo le hice una tarjeta en donde le ponía precisamente ese parrafito. Las mujeres así eran antes y habían hecho muchas cosas. Ahora son diferentes y lo completé yo y tú eres una de ellas. Te quiero y te admiro. O sea, para mí el hecho de que ella sepa hacer muchas de esas cosas y haya logrado llegar a los lugares a donde ha llegado, para mí es una cosa admirable. No todas hacen lo que ella. Pero como dices tú, Vic, habemos muchas que ni pinole ni tortillas nos van a salir. Entonces, como que es una forma de Lolita de decir, así era antes, o sea, así sucedía antes, pero ahora las mujeres son diferentes. Entonces, eso está muy padre, que lo deje plasmado. Las mujeres ahora somos diferentes. No nos quieran encasillar, no nos quieran meter en ese molde o en ese corset que mencionan. Sí, y es que si te pones a pensarlo, pues era la norma. O sea, antes yo sí me pongo a pensar, yo nada más tengo una hija y el 90% del tiempo no sé cómo la niña sigue bien, o sea, no sé cómo le hago para mantenerla completa. Y por ejemplo, pues no sé, mis abuelas materna y paterna tuvieron 6, 7 hijos, pero pues también los más grandes iban cuidando como que toda la escalerita. Entonces, pues claro que a los 8 años ya tenías que saber hacer pinole para poderle dar pinole en el biberón al de 2, 3, que ya estaba chiquito y que te delegaban. Entonces sí es algo que debemos entender y tal vez hasta no repetirlo. O sea, no delegar en las mujeres la responsabilidad de la maternidad de otras mujeres. Tengo en la mente el poema del joven, dice, al joven lo estuvo cuidando su mamá para que no se fuera de su casa. Así estuvo durante una semana. Cuando pasó la semana, empezó la ceremonia curativa. O sea, esa semana, la única persona que lo sostuvo en esta tierra sin dañarse
sin alejarse y sin perderse, fue su mamá. Entonces, el papel de la mujer rarámuri en el proceso curativo de un joven es fundamental. Entonces, ella está hablando de esa necesidad de que la mamá sepa hacer las cosas porque se va a necesitar en ese momento. O sea, ese niño o ese joven necesitaba lo que su mamá aprendió de sus ancestros y lo aprendió muy bien. Me recuerda mucho en el libro de La chica del tren, no sé si lo han leído. Ella, el personaje principal, tiene problemas. Ya después el que lo lea lo sabrá. Pero hay una parte que sí cala, que ella dice, las mujeres se definen por su habilidad para tener hijos y su aspecto. Dice, yo soy infértil y en este momento soy fea. ¿Qué es lo que valgo? Y no sé, o sea, que como que en esa parte fue como de, o sea, ¿cómo? Entonces, tanto las tortillas como el pinole, como el que sepas cocinar, como el que sepas hacer estos, al final volvemos a lo mismo. No somos sirvientas, no somos una fábrica de bebés, no somos una esto, no somos un otro. O sea, somos personas. Y como dice aquí, las mujeres crecen de diferente manera. O sea, significa que ya hay, o se espera que ya haya una forma en la que puedas crecer sin tener que tener todos estas trabas, estas cadenas que te exigen. O te lo tomas con humor o te enojas o las dos, se pueden las dos, se valen las dos, porque la verdad no es justo al final del día. Pero sí, como dice, y la vida sigue su curso para continuar. Pero si nos atamos a todo lo que nos dicen, pues ahorita sí, de plano, ninguna nos casaríamos, ninguna, nada. No estamos hechas para la vida del hogar antiguo. Gracias a Dios. Eso es todo. Ya sé. El siguiente, para irnos ya rapidito, es el de la niña corredora y también aquí pues el personaje es una mujer. Vamos a leerlo y ya decimos, opinamos qué es lo que nos recuerda este escrito o que nos gustó. La niña corredora. A una niña se la llevaron lejos a correr y estuvieron un buen tiempo en ese lugar donde sería la carrera. Estando en ese lugar, visitaron varias casas y también llegaron a una casa que era una cueva. En esa cueva, la jovencita pensó tantito. Qué cueva tan bonita, qué bonita se ve, qué bien se ve. De pronto sintió un sueño que no podía aguantar. Casi le ganó, pero no se durmió. Si se hubiera dormido, tuviera lo del hombre. Pronto le platicaron a un curandero. ¿Te gustó la cueva?, le preguntó el curandero. Pensé poquito, dijo ella. Qué bueno que pronto me avisaron. Ya hubieras tenido lo del hombre. Así dijo el curandero al que le avisaron. Si te gusta esta sierra, te conviertes aunque pienses tantito. Una dice, voy a dormirme a ver si es cierto para no enfermarme. Así dicen algunas, nomás de broma y se ríen jugando. A mí me decían cuando estaba chiquita que si me gustaba algo y tuviera sueño no me durmiera, me aguantara y le dijera luego a un curandero para que me ayudara con los malos espíritus. Pero en todas partes hay malos espíritus, por eso hay que hacerles caso a los abuelos y a los padres, obedecerles y escucharlos y no burlarse. No creas que sabes mucho. Aunque sepas otras cosas, te falta lo principal. A ti, rarámuri estudioso, no arranques tus raíces. Busca más vitaminas para tu buen crecimiento, para que tus raíces no se sequen y mueran. ¿Cuánta relevancia tiene la función de cada uno en el clan? O sea, está el grupo en la sociedad que se arma, tantos niños como grandes, y el papel del curandero. Para mí es así impresionante la sabiduría del curandero para poderle explicar a la niña corredora. O sea,
¿Qué creen que esté pasando en esa cueva? ¿Qué sucede? Es que eso te lo platican en otro cuento y se conecta. Y el otro cuento no acaba tan bien, spoiler, pero eso lo tienen que leer ustedes. No comentamos más. Pero se me hace algo muy importante la parte final, en donde dicen, no te creas que sabes todo. Entonces se me hace como que esto se conecta a otras historias en donde se les dice a los niños, no hagas tal cosa porque puede pasarte algo malo. Y van y les pasa. Como me recuerda mucho a la historia de las brujas de Roald Dahl, en donde no le hacen caso, no le hacen caso a la abuela, porque es niños, curiosidad. Y ahí va, y ratones, en fin. Y sí, entonces se me hace muy bonita esa parte que dice ella, no, es que tengo que hacer caso. ¿Por qué? Porque me puede salir lo del hombre. ¿Qué es eso? Ya saben. Y otro detallito que se me hizo, que se conecta un poco a otra historia que mencionan en el prólogo, es lo de que somos los pilares de la tierra. ¿Y cómo somos los pilares de la tierra? Volvemos a lo mismo, tradición oral. Entonces, haz caso. ¿Por qué? Porque ellos saben cosas. Y tienes que quedarte con eso y tienes que ir construyendo tu conocimiento. Pero ¿cómo se construye el conocimiento de estas personas? Oralmente. Entonces, escucha lo que se te dice y ahí vas creciendo y vas construyendo también tú y vas haciendo más grandes estos pilares y vas construyendo para la siguiente generación, como decía Cristi. Cómo el efecto del dormir trae consecuencias. O sea, en esta sierra te conviertes. No sé si han sentido cuando ven la majestuosidad de la sierra, cómo te sientes parte, te sientes uno, sientes que vibras, sientes que lo tocas y que al moverse las hojas de los árboles eres parte de los árboles, al tocar la roca eres parte. Pero entonces aquí te lo dicen por escrito. Una parte también muy importante que se me hace es, aunque sepas otras cosas, te falta lo principal. Creo que son consejos muy buenos que les dan a los jóvenes y creo que también mencionan no burlarse de los ancianos o de los adultos que saben las cosas que nosotros todavía no alcanzamos a conocer, todavía no alcanzamos a dimensionar. Tal vez esta jovencita ni siquiera tenía idea de qué es lo que podía pasar, ¿no? Y por eso consulta al curandero y toda esta dinámica es algo en lo que nosotros en la cultura occidental pues no tenemos muy arraigado este respeto a los ancianos, este respeto a los saberes, no hay hasta burlas, podría decirse, y aquí lo menciona ella, Dolores, también muy atinadamente, de no te burles de esto porque puede pasar. Y así como esto, hay muchas leyendas que vienen en este libro que te sorprenden y que pasan, y como dijo Valeria, no vamos a dar spoilers, pero sí pasan cosas fuertes más en otros cuentos. Me quedé pensando en lo que habíamos dicho de todos los subtextos que puedes encontrar en la escritura de Dolores Batista y la palabra raíces me sonó en muchísimos niveles, sobre todo lo que ya habíamos comentado de la base oral, de la oralidad que tiene la cultura rarámuri y cómo esta solo se puede transmitir y se puede conservar si tiene unas raíces fuertes. Y aparte, con todo esto que platica de la sierra y lo que comentaba Emma de los árboles y todo eso, pues también lo puedes ver de una manera literal, no solo metafórica. Entonces, se me hace impresionante cómo lo puede ella escalonar de tantas maneras, pero a mí se me queda o yo lo entiendo por esta parte de la oralidad, porque pues tú no puedes conservar tus tradiciones o no puedes pasar estos saberes ancestrales que comentaba Cristina si no tienes, si no estás enraizado a tu cultura. Y creo que esta manera en la que cierra el poema, pues pues cuento, no, más bien este es un cuento. Me da eso, pero aparte no fue un error gratuito el que haya pensado que era un poema, es que tiene mucha musicalidad, aunque sea un cuento. Está bien bonita la manera en que tiene esa cadencia a la hora de redactar y cerrar con eso a las raíces, pues me pareció fantástico.
Sí, así es. Sí tiene mucho de poema como dices, Victoria, del ritmo que lleva, ¿no? Y de las figuras que utiliza en esta leyenda. Eh, Vamos a leer el siguiente que seleccionamos. Se llama, permítanme, aquí lo tengo, se llama Los rarámuris se convierten en animales cuando mueren. Los rarámuris se convierten en animales cuando mueren. Si el que muere fue muy malo, se convierte en un animal muy feo y se come los animales de los rarámuris, como vacas, chivas, gallinas. Si no es tan malo y fue bueno, se convierte en pequeños animales y no hace daño a los rarámuris. También se convierten en animales cuando están enfermos y tienen muchas ganas de comer carne o cuando el moribundo está acostado encima de un cuero. Tampoco dejan que los perros anden cerca donde está el muerto. De igual manera, dicen que cuando la comadre y el compadre tuvieron relaciones en vida, se convierten en burros orejones cuando uno de los dos muere. Dicen que cuando se llega a una de las casas del compadre o la comadre que no ha muerto, que se escuchan los ruidos de las orejas cuando mueve la cabeza andando en la casa comiendo elotes. Se oye decir mucho que sean buenos para que no se conviertan en animales. Así dicen los rarámuris. Viene a ser como un mini resumen de todo lo que habíamos dicho. O sea, el ancestro te está diciendo, pórtate bien, hay señales de que las cosas pasan. Y hasta el ruido de la comedera del elote dice uno de ahí. Hola, compadre. O sea, qué orejotas, compadre. Sí, o sea, es muy significativo cómo la representación que hacen es como para decírtelo sin ofenderte y sin tener que utilizar mis palabras y mi dolor para decirte la regaste. Te lo estoy diciendo con las palabras de los ancestros. Esto va a pasar si no dejas tu mala vida, si no dejas de hacer las cosas que estás haciendo mal. Entonces es una cultura tan respetuosa de la vida. Y es una cultura que aunque un burro les haya hecho daño en un sembrado o en un jacal o en una casa, cuando el burro fue y echó a perder una pared que estaba hecha con palitos, o sea, no se van contra el burro, o sea, están dándole una interpretación de, es que ese es un compadre que se acostó con una comadre que no era su esposa, entonces por eso está ahorita así. Entonces, ese es lo que tiene que hacer. O sea, soy tan respetuoso con la vida, que aún esas cuestiones que me dan enojo, les doy una interpretación para que mi alma se calme y no me enfrasque en el problema, a darle vueltas y vueltas y vueltas. Me quedé pensando y retomando un poco tanto lo que dijo Cristina como lo que dijo Emma respecto a que tenemos unos conocimientos súper básicos sobre la cultura rarámuri. Creo que las cuatro, a partir de estar en este proyecto del PACMIC, que es un regalo que nos dio la vida y que a través de esto hemos conocido muchísimo sobre la cultura rarámuri, porque es una beca, un premio, un proyecto, un programa que apoya muchísimo a que las culturas de Chihuahua sean conocidas, tengan una voz, tengan un escenario, que se proyecten, y somos parte de este proyecto. Entonces, pues nos ha tocado de a poco ir conociendo sobre la cultura. Y aparte, una cosa que me quedé pensando, que uno pues está imbuido en, al menos, bueno, pues yo soy católica de nacimiento, y la diferencia entre la manera que tienen de enseñarte sobre lo bueno y lo malo en la cultura rarámuri es la tierra, el ahora, el castigo, o bueno, pues no el castigo, ¿verdad? La retribución, ya sea buena o mala, inmediata de tus acciones, son aquí. No te están prometiendo un cielo, un infierno, una vida futura. No está sucediendo. O sea, todo lo que nos ha compartido Dolores Batista es lo que vas a tener en tu inmediatez. O sea, es una retribución inmediata. Los rarámuris se convierten en animales porque los animales son los que están
aquí en la tierra con los que convergemos y nunca vamos a saber si era bueno, me da como esta reminiscencia, ¿verdad? De que no sabemos si ese animal que se está comiendo, ese burro que se está comiendo el elote es porque hizo algo malo antes, y esta parte de la oralidad y de la imaginación me parece súper loable y me gustaría aprender mucho más. O sea, realmente si algo me ha dejado trabajar con los cuentos, con los poemas y con los ensayos de Dolores Batista, es esta curiosidad para seguir aprendiendo. Y creo que espero hacerlo mejor la siguiente vez, porque me gustaría que siguiéramos hablando de este tipo de historias. Bueno, como que esta historia, regresándome a la historia, me recuerda mucho lo de los burros orejones. Ya lo habíamos visto en otra historia. Si recuerdan, Pinocho, pero era porque los niños no hacían caso y no seguían, ¿cómo se dice? No se portaban bien, por así decirlo. Otra cosa que me recordó mucho esto de los Raramuri, convirtió mucho esta película nueva, precisamente, Calabozos y Dragones, en donde uno de los personajes está hablando sobre una pérdida y otro de los personajes, no voy a spoiler quién es, otro de los personajes le dice, es que recuerda de que si tú traes de regreso a esta persona, tú arrancas a esta persona de su descanso, eso es un tipo como de violencia, lo dan a entender. Sé por qué, porque esta persona ya está en otro plano, esta persona ya está en otro tipo de existencia. Entonces, no sé, se me hizo como, ok, como dice Victoria, la retribución. Y este personaje te dan un guiño de cómo, en qué animal se convirtió, en qué criatura se convirtió. Y también para recomendarles que lean el cuento de La mujer que se convirtió en coyota. Y son los matices que tenemos en Dolores Batista, que de repente nos habla así como bonito, pórtate bien, no hagas nada, y luego te pone ese cuento y es como de, Dios mío, esto es brutal. Entonces, tiene como muchos matices Dolores Batista que es muy bonito, muy fuerte. Y luego tenemos otro poema que es ¿Quién eres? Si lo recuerdo. Uno cortísimo, pero es hermoso y es como una adivinanza y es como un jueguito. Entonces, sí, todo. No, ella es hermosa y vuelvo a decir que tiene mucho. Todos sus cuentos y estos que he estado leyendo, Cristi, nos revelan estos dos lados que tiene ella, o que de la cultura Raramuri, siento yo, desde esa forma en la que puede ser tanto ser muy, muy maternal, muy aquí te estamos protegiendo tanto como de mira, es que esto es todo lo que te va a pasar. Así que tú eliges las buenas o por las malas. Entonces, sí, se me hace muy interesante cómo lo va retratando en cada una de sus historias, cuentos, poesía, todo esto. Lo La sé. descripción que hiciste encaja perfectamente con Dolores Batista y con la Madre Tierra, porque la Madre Tierra también es súper bonita y maternal y te provee y te da, pero si te portas mal una y otra vez, vas a obtener la retribución de la que hemos hablado. Entonces, sí me sonó, tu descripción, Valeria, para mí fue perfectamente, fue una divina quién, Dolores Batista o la Madre Tierra, y yo me quedaría así como pensando, ambas, podrían ser ambas, escojo ambas. Sí, totalmente. Pues yo, en mi lado de que buscándole lo bueno, una vez más, me fui por los animales chiquitos y me recordó mucho a Molema y pensé mucho en el colibrí y pensé mucho en esta sensación de sentir que tu ser querido se convierte en algo bonito, en algo, es una esperanza, ¿no? También para ti convertirte tú mismo en un ser bonito, en un ser chico, en un ser que no hace daño. Y una vez más, Dolores nos dice aquí, o sea, no le hace daño a la Raramuris, o sea, su comunidad es lo más importante para ella. El ser un animal que no daña y que no agrede a nadie,
el vivir en paz en la comunidad es una de las partes y de las máximas que podría llegar a ser algún humano, ¿no? Algún rarámuri. Pues vamos ya con el siguiente, que seleccionamos como último. Y esta historia, o poema, o leyenda, como ustedes le gusten llamar, que van a encontrar en el libro, se llama El pájaro maligno. Y se los voy a leer. Dice, el orema es del brujo, es muy dañino el orema, porque roba almas, las almas de los rarámuris que están boca arriba durmiendo. También el alma del enfermo es más fácil, pues no se defiende. El orema los manda el brujo a buscar almas. Dicen que el brujo se alimenta de almas. También cuando el brujo se enferma, se cura entregando almas, pues a él también le piden comida. El brujo tiene otros que le dicen piedras malignas que se convierten en animales. El orema, cuando le llega a un enfermo, es para arriba de la chimenea y se está aleteando, amarrando el alma del que está acostado. Ya cuando lo amarra, se lo lleva a donde está el que lo mandó. Se ve la silueta cuando se lo llevan. Al que se lo llevan, se le mueven los cabellos. Si es mujer de cabellos largos, se distingue. Dicen que la que vivía en una casa estaba enferma. Dicen los rarámuris que al día siguiente la vieron cuando se la llevaban y pronto sacaron un cuchillo y cortaron donde iba pasando para cortar la atadura. Dicen también que a veces gritan y se borra la silueta para que suelte al que lleva y no muera. Al que se lo llevan no dura más que 3 días. Dicen que amanece y le sale sangre por la nariz y no deja de sangrar. Así dicen del orema. Y ustedes saben que yo soy la más fan del Archivo Histórico Municipal de Parral. Para mí es mi lugar feliz en el mundo. Yo no soy más feliz que cuando estoy en el Archivo Histórico de Parral. Y ahí está recogida no les diré que es una leyenda, es una historia porque están los papeles originales de la leyenda de Alonso el Ciego, que era un hechicero, un brujo, un mago, un orema, si lo quieren llamar así, que vivía en Santa Bárbara, aquí en Chihuahua. Entonces, cuando leí la historia de Dolores Batista, dije, oh, por Dios, Alonso el Ciego era un orema. O sea, está realmente reflejada toda la historia y están los documentos de esto, fue como en 1700. Entonces, para mí fue bien impresionante saber que tiene un nombre y que sí es algo que es posible que exista. Es completamente, como les decía en mi intervención dentro de la intervención de Victoria, para mí esto es como el punto culmen de nuestro podcast porque estamos retomando nuestra esencia, la etiqueta de nuestras playeras y lo que nos ha unido en el corazón es esa parte de lo tenebroso que puede ser esa línea media entre el bien y el mal y entre la vida y la muerte. En este caso, buscaba significados en otras culturas de Orema y es un ser encargado de hacer o como de cumplir encargos, como de cumplir órdenes, pero no de una manera tangible. Entonces es así como que, caray, esto es algo que está uniendo varios rasgos culturales de diferentes autores que hemos leído desde antes de hacer el podcast y ahora con las hijas de su Chihuahua. Creo que no habíamos entrado en un espacio tan limítrofe entre el bien y el mal. Y para que nos lo haga saber esta autora, que es Lolita Batista, para mí se me hace, pues dentro de esa gama de arcoíris que es ella y que nos está mostrando a través de este pequeño libro, o sea, wow, es admirable todos los temas que puede abordar y la forma tan sutil de decirnos, así es, así lo dicen, aguas.
Entonces, este es uno de los poemas en verso o de los versos poéticos que tiene una notita del traductor. Y para mí es así como, dice más el escrito que la traducción, pero pues muchas gracias por la traducción, porque dice que es como, como estrella fugaz, es el significado que le da. O sea, yo me imagino al momento en el que el brujo, porque lo diferencia del curandero, o sea, nosotros pudiéramos como mestizos decir, el curandero es un brujo, no. Ella está haciendo una división muy clara entre lo que es un brujo y un curandero, y cuando el brujo manda a Lorema, es algo así como la estrella fugaz. No lo ves caminando tan claro hasta que le cortan el cabello a la otra o la cuerda a la que se lo quiere llevar, pero es rápido. No tienes ni tiempo de pensar, no tienes tiempo de hacer las cosas, pero sabes qué sucedió. Bueno, para mí, más bien este personaje es, no sé, lo que era Rasputín para en Anastasia, los que vimos la peli esa. Eh, es este personaje que tanto nos ha aterrado, que tanto nos aterra en muchas culturas. Este brujo, yo recuerdo mucho aquí en donde yo vivo, que ellos dicen de que son lechuzas. Cuando una lechuza está fuera de tu casa, de fuera de tu ventana, es que ahí viene por ti. Y tienes que hacer ciertas cosas para que se vayan, las cuales me parecen muy graciosas porque dice de que le tienes que gritar obscenidades para que se vaya y es como de, pobre bruja, ella quería estar descansando y estaba cansada, pero bueno, cada quien. Una cosa que me recordó mucho es un espíritu en otras culturas que es el Katsi. Este es un tipo de gato ladrón de almas. Y se me hizo muy curioso porque ahorita que hablaba Raro y cuando se convierten en animales, decía que cuando alguien muere, no dejan que un perro se les acerque, no se quedan muertos. Y en el caso de este animal, dicen de que es del tamaño de un perro, o sea, tiene forma de gato, tamaño de un perro, y que pasa junto al muerto y se lleva su alma. Entonces, se me hizo así como muy curioso como culturas que en otros tiempos nunca podrían haber nunca habían podido colisionar y luego te encuentras esta parte en donde animales son los que se llevan o los que tienen ¿cómo se dice? Esta, decirlo, forma de cambiar las cosas, de cambiar el rumbo en el que iba a ir tu alma o el punto, sí, que esos inmediatamente te mandan a otro lado. Este personaje, sobre todo lo de que hace que te sangre la nariz y no deje de sangrar. Todas estas historias de criaturas tenebrosas en donde, pues, al final, al final del día, no es algo bueno, no es positivo y como decimos antes, ya hablamos de Dolores Batista en su lado bonito, por así decirlo, y tenemos esta historia de un ser que no es bonito, no es bueno y no es alguien que quieras que te visite. Porque cuando pase, amiguito, agárrate y ten un cuchillo ahí cerquita. Ahorita que estás platicando esto de criaturas aterradoras, así como nota al margen, parte de mi embarazo de Elena, yo lo pasé en una comunidad cerca de Valle de Zaragoza. Y a mí me aterraban, o sea, yo vivía sola en un cuartito, así en la comunidad, porque era la maestra de kinder de la comunidad, era el programa de CONAFE, entonces pues yo vivía en el kinder, sola, aislada de todas las demás casas de la comunidad. Entonces me asustaban mucho con los chirrioneros. No sé si alguna vez ustedes han oído hablar de los chirrioneros. Para mí era la cosa más horrible del mundo. O sea, de por sí yo le tengo pavor a las serpientes. Las personas que no sepan que es un chirrionero es un tipo de serpiente que a las embarazadas las duerme con el cascabel. O sea, como que con el cascabel a las embarazadas las hipnotiza para poder tomar leche materna.
Entonces para mí era algo bien aterrador. O sea, yo muchas de las noches que pasé de mi embarazo en esa comunidad no dormía, se los juro. O sea, porque yo nada más estaba así escuchando. Y pues obviamente les digo, era una comunidad aislada. Entonces todos los ruidos de la noche se escuchaban con total claridad y era nada más estar pendiente a que si se escuchaban pisadas. O sea, a mí no me daba miedo que un humano, que una persona de carne y hueso se me fuera a meter al kinder. O sea, a mí me daba pavor que una víbora, que no sé si existen o no existen los chirrioneros, si alguien sabe si es nada más una leyenda o si realmente hay víboras que hacen esto, para saber si nada me asustaron de a gratis 3 meses. Pero sí, es algo que a mí hasta la fecha, o sea, mi hija ya va a cumplir 9 años y yo me acuerdo y me sigue dando miedo la existencia de esta criatura. Me recuerda mucho a lo que platicas tú de las lechuzas, o sea, pues las víboras son reales, pero ya que existan criaturas que aparte tienen otro tipo de características, pues ya es jugar mucho con la imaginación de las personas y con sus miedos y con esto que comentaba Emma de nuestros orígenes dentro de la literatura de horror. Oye, no, justo iba a platicar eso porque este cuento en especial, me recordó algunas de las historias que me contaba mi abuela. Yo, como saben, fui criada por mi abuela y se imaginarán la cantidad de historias que me contaba antes de dormir. Yo no entiendo cómo ella pensaba que yo iba a dormir después de estas historias, pero bueno, eh, resulta que cuando leo este cuento y aparece, porque es un ente alado, o sea, tenía alas, o sea, volaba, me recuerda mucho cuando ella me platicaba que viajaban en burros, viajaban en mulas hacia Sonora, se iba con su papá y duraban días, obviamente, este viaje. Y me encantaba cuando llegaba la parte de que en la noche al dormir, su mamá, mi bisabuela, eh, los amarraba de los pies a todos los niños, o sea, se acostaba en el campo los hombres con el fuego y se acostaba ella y los amarraba con un listón o con una soga a todos los niños. O sea, si tenía 5 o 6, se los amarraba porque andaba un ser volando, que ellos le llamaban la onza, que podía levantar los niños y se los llevaba. Tal cual este cuento, tal vez podría ser un poco pues diferente el, el, el nombre, que de hecho empieza con onza también, digo con o, perdón, onza y orema, eh, pero, pero me recordó mucho esta historia que me contaba mi abuela y yo me imaginaba que jalaba uno y jalaba a todos, ¿no? Y después cuando fui mamá, pensé, totalmente, o sea, yo lo haría si me quedara en medio del campo, me amarraría, me quedaría toda la noche en vela por estar cuidando si supiera que andaba uno de estos seres volando, ¿no? Por ahí. Pero al final del día, esa es otra cosa que se me hace muy interesante de toda esta historia, porque también, vuelvo al prólogo, se habla espérame rápido, una gran serpiente del manantial, y todo lo describen como Quetzalcóatl, pero dices, eso están separadísimos. ¿Cómo? Y luego vas a otras culturas y hablan de otra cosa y que es casi lo mismo. O sea, cómo tantas culturas, tantas historias van creando este cosmos sobrenatural tan increíble, tan hermoso, y volvemos a lo mismo, y tan aterrador, porque es como, esto lo vería una vez en mi vida. ¿Por qué lo vería una vez en mi vida? Porque de ahí ya no salgo. Pero, ¿sabe? Creo que si yo alguna vez hubiera visto o sentido a la serpiente esta, el chirrionero, ahí hubiera quedado. O sea, me hubiera dado un infarto fulminante sin pensarlo. Es que como que en todas así las culturas, entre nosotros como seres humanos nos buscamos una explicación a lo que nos da miedo. Y es algo muy común entre los pueblos originarios, sobre todo de diferentes países, asignar propiedades a los animales que nos dan temor, asignarles esas capacidades o habilidades fantásticas
porque nos dan miedo, entonces le encontramos una explicación. Entonces, hay muchas culturas que manejan a los búhos o lechuzas como árboles, como pájaros o animales de mal agüero, de mala consecuencia entre los humanos. Entonces, hay hasta dichos que, por ejemplo, cuando el tecolote canta, el indio muere. Ese es un dicho nuestro del sur, pero que se repite, como dice Vale, o sea, cómo estamos enlazados de esa manera que te das cuenta que los primeros pobladores tenían ya sus explicaciones para la despedida de sus seres queridos y la relación que hacían con el entorno de, ok, se murió fulanito y había este tipo de pájaro, él está anunciando la muerte. Así es, y en este poema, en este escrito, podemos encontrar mucho esto del bien y el mal, ¿no? Con el brujo y el curandero. Hace una diferencia entre el brujo, porque el brujo es malo y tiene entes que manda a hacer daño hacia la comunidad, a hacer daño a la gente, y pues el curandero es al contrario, ¿no? El curandero es el que rescata las almas, el curandero a veces va y busca estas almas que andan perdidas o que Lorema se llevó, y esta lucha del bien contra el mal, pues persiste mucho en todas este tipo de leyendas y de historias que nos contaban nuestros ancestros, que nos contaban para nosotros jóvenes conocer estas diferencias, ¿no? Del bien y el mal, y irnos por el buen camino, y como decía Dolores en el cuento, de tener buena raíz y de crecer, porque todo eso es muy importante de preservar en su cultura, de preservar en sus comunidades. Pues yo creo, chicas, si no hay más que opinar o más que platicar, creo que nos hemos ido bien largo en este podcast, la verdad no sé, en este capítulo, perdón, no sé cuánto quedaría, pero es de los larguitos, y esperamos que a las personas que nos estén escuchando sea de su agrado. Les vamos a dejar el link para que puedan descargar el libro. Se llama Cuentos, Leyendas y Poemas de Lolita Batista. Está en PDF. Si les interesa guardarlo, tenerlo en su computadora, lo pueden descargar. Ahí les vamos a dejar el link. Bueno, esperemos que este capítulo haya sido de su agrado, que descarguen el libro, que vamos a ponerles el link. Se llama Cuentos, Leyendas y Poemas de Lolita Batista. Está en PDF, lo pueden descargar, leer y así comentar en nuestras redes sociales qué les pareció este libro y qué piensan de nuestra escritora invitada el día de hoy. Y hasta aquí nosotras somos las hijas de su Chihuahua. Gracias por su atención. Hasta luego. Hijas de su Chihuahua es un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura, Culturas Populares, Unidad Regional Chihuahua por medio del programa PACMIC. Somos un grupo de 4 mujeres conectadas por el amor a Edgar Allan Poe durante la pandemia, en la que descubrimos lo infinitamente reparador que es platicar sobre los libros y lo fascinante que resulta conversar sobre los autores y sus vidas, aunque nunca nos habíamos visto en persona.